hermanos, es un gusto estar este domingo con ustedes. Deseo hacer llegar, y mi deseo, hacer llegar bendiciones, y mi deseo es, en oración, es que Dios nos ayude a pasar esta etapa que nos ha tocado a todo el mundo vivir. Pero creo que hay enseñanzas, creo que Dios nos habla a través de muchas cosas, de muchas facetas, y una de esas creo que es la que tengo en mi corazón compartir con ustedes. He llamado a esta prédica el paciente cero. Como texto principal hay otros más que vamos a tocar, capítulo 10, verso 28 al 31, y también Ezequiel, capítulo 18, verso 32. No sé si ustedes han escuchado en la prensa, me imagino que si leen la prensa, en las noticias, sobre lo que sería el paciente cero. Este término paciente cero, y lo he extraído de una revista especializada en el tema. Este término paciente cero, decía, es utilizado para denominar a la primera persona a quien se detectó cierta enfermedad que no ha ocurrido anteriormente, causada por un virus o bacteria. También se conoce como caso índice, ya que él es quien dio paso al contagio al resto de la población. Cuando hay una epidemia o pandemia, es muy importante identificar a este paciente cero, ya que da luces acerca de dónde proviene esta enfermedad y que se ha diseminado por cierta zona geográfica, en este caso una pandemia que es alrededor del mundo. Ha habido pandemias, epidemias principalmente, en muchos años atrás han pasado, no hace mucho hemos tenido el N1, H1 y algún otro más. Hoy por hoy estamos viviendo esta situación y creo que Dios está hablando, estoy con seguridad hablando a la humanidad y a su pueblo también nos está hablando. Este virus que ahora le llaman coronavirus, también le han denominado COVID-19 y también le han dado el nombre de SARS-CoV-2. También han procurado, una de las cosas primeras que hacen es identificar cuál es el paciente cero, dónde ha empezado. Como todos saben, se ha iniciado en la China, en una ciudad que se llama Wuhan, y han detectado, según lo que dicen, que era una mujer vendedora de camarones en un mercado de esta ciudad. ¿Ya? Es muy importante, generalmente cuando pasa alguna población o que sea, buscan quién es digamos, el que ha estado infectado y ha traído ese virus. Pero ¿dónde se ha originado? Ha sido en la China. Ahora bien, es bien importante recalcar este tema. Fuimos creados para vivir, no para morir. El ser humano, todo ser humano, no está creado para morir, sino para vivir. Es más, luchamos el querer vivir. Nadie, por lo menos en su sano juicio, busca morir. Todos queremos vivir. Por así decir, hay un virus que nos ha infectado a toda la humanidad. Además de este virus, el coronavirus, hay un virus que nos ha contaminado a todos porque morimos, todos los seres humanos. Y nos mata a toda la humanidad, a todos los seres, de alguna manera, tarde o temprano, vamos a morir. La palabra de Dios nos dice en Ezequiel, capítulo 18, verso 32, dice, yo no quiero la muerte de nadie. Dios está diciendo, yo no quiero la muerte de nadie. Pero entonces uno se pregunta, ¿por qué entonces morimos? ¿Qué es esta enfermedad que nos lleva a todos a la muerte? Debemos usar la misma ciencia que de alguna manera nos da luces para encontrar cuál es ese paciente cero, para determinar dónde se generó
el primer enfermo que nos llevó a la humanidad a la muerte, o nos lleva, aquellos que están vivos, tarde o temprano sabemos que vamos a morir. Y así como ahora el enfermo que es detectado de cuál es el origen del mal, la enfermedad, para combatir esta pandemia, ahora debemos detectar cuál es el paciente cero de lo que sería la enfermedad de la muerte, que a todos nos afecta. Hay un dicho bien conocido que dice: no tenemos la vida comprada. Tarde o temprano, la muerte, si no es por este virus, será por cualquier otra razón, vamos a morir. Hoy, o mañana, o después. Pero no es necesario buscar, aunque debería ser, la gente debería preocuparse por qué viene la muerte. Tratamos todos de paliar esta muerte con tal vez algunos haciéndose cirugía estética, algunos de una manera u otra. Se ha logrado hacer algo, pero realmente llega a ser bastante doloroso, porque la extensión de vida que se ha hecho no ha sido casi en calidad de vida. Así que es casi un milagro pasar las personas los 100 años. Pero no es necesario, como les decía, buscar, aunque debería, cuál es el paciente cero de este mal que ha dado a la humanidad, que desde que conocemos, tenemos memoria, todos tenemos que llegar a la muerte. La Biblia señala claramente y sin sombras dónde se inició esta epidemia de la muerte. Está claramente definido en Romanos capítulo 5, verso 12. Dice: por tanto, como el pecado, vamos a llamarle el virus, el pecado, entró en el mundo por un solo hombre, Adán, y por medio del pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Este virus, la Biblia, que es más grande que el coronavirus, este virus, vamos a llamarle así, la palabra de Dios lo llama pecado, que ha sido ingresado a través de Adán. ¿Y cuál es ese pecado? Ese pecado, ya Dios lo definió, que si el hombre tomaba del árbol, del fruto del árbol, de la ciencia del bien y del mal, que está en capítulo 2, verso 17 de Génesis, le dijo: el día que de él comieres, Dios le habló a eso a Adán, ciertamente morirás, ciertamente. Es decir, Dios le dio una advertencia a Adán, pese que le dijo que podía servirse de todos los árboles. Me imagino que han debido ser cientos de árboles, que había frutos deliciosos. Solo había un árbol que no debería probar: del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Así, pero el hombre tomó de ese árbol, de ese fruto, perdón. Y desde entonces estamos como humanidad viviendo una pandemia mucho más grande. Es decir, es incomparablemente más infecciosa que el coronavirus. Es decir, todos ya nacemos con ese mal. Un bebé recién nacido ya viene contagiado. Todos hemos sido contagiados desde niños. Los adolescentes arrastran este mal. Los jóvenes, los adultos y los más viejos, todos estamos infectados y por eso morimos. Entonces, desde ese tiempo los hombres vivimos esta pandemia. En Colosenses capítulo 1, verso 21, me voy a permitir leer acá. Colosenses capítulo 1, verso 21 dice: y eso incluye a ustedes que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Aquí determina que este pecado
fue básicamente la selección que hizo en ese momento Eva y después Adán, de independizarse de Dios, de ya no depender sus conocimientos de Dios. Es decir, todo lo que el hombre iba a hacer es de acuerdo a su propio criterio, a su propia definición, a su propia percepción, y dejar a Dios como la fuente de su conocimiento, de su vida, como señal, como raíz de todo lo que piensa y hace. Cada día escuchamos, hay una noticia, y todos estamos esperando esa noticia. Sale hace unos días que un alemán encontró una cura para este coronavirus. Otro día aparece que un francés lo encontró. Otro día aparece un español que lo encontró. No falta que algunos mencionan hasta curas caseras. Aquí en Bolivia había hasta ciertas manifestaciones personales, etcétera, y de grupos donde decían que si comían, digamos, cañagua, no les iba a afectar. O una y otra cosa. Es decir, ¿por qué? Porque hay un temor en toda la gente, en toda la humanidad, a esta muerte al ser contagiado por este virus. Es decir, estas ofertas generan cierta esperanza en el ser humano, pero la necesidad es urgente. Queremos buscar y encontrar el antídoto que alivie a la humanidad de este mal. Y no está mal, ojalá, es mi oración, que se encuentre esto. Hay varios síntomas de este mal, y voy a seguir leyendo las escrituras. Está en Gálatas en el capítulo 5, que son los síntomas. Por ejemplo, para el coronavirus se habla de que hay los síntomas de tos seca, que hay dolor de cabeza, que hay fiebre, que hay dificultades de respiración, y otros síntomas más se menciona, que son formas de que uno puede detectar visiblemente de que está contaminado, probablemente contagiado. Los más peligrosos, sin embargo, son los asintomáticos. Pero para esta enfermedad que hablaba, virus, si vamos a llamarle entre comillas, que es el pecado, tiene también síntomas. Ya les he mencionado la enemistad con Dios. Hemos leído ahí en Colosenses que el hombre de una manera u otra evita a Dios, o se crea de tal manera su propio Dios a su imaginación, a fin de decir, no, yo también creo en Dios. Pero la cuestión es acercarse al Dios vivo. Y dice Gálatas en el capítulo 5, verso 19, que hay ciertos síntomas que resultan que uno está contaminado de este pecado que yo les mencionaba, que empezó con Adán. Y dice, es la inmoralidad sexual, la impureza, las pasiones sensuales, la idolatría, la hechicería, la hostilidad, las peleas, los celos, los arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Acá, sin lugar a duda, nos menciona cuáles además son los síntomas. Uno de los síntomas más fuertes que nos habla las escrituras de esta pandemia, que es pecado, nos muestra que es el miedo, el temor. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, verso 10, podemos ver que dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, Adán, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Subrayo este término, tuve miedo
porque estaba desnudo y me escondí. Este miedo o temor, en general, el hombre, como una característica, es el temor que puede ayudar, pero al caer en el pecado, este temor se acrecentó, casi se llegó a formar, hasta llega a algunos a hacer algo de así como de pavor. Los hechos de los hombres nos demuestran de que hay este virus, que es pecado, y también nos muestra de que existe el temor, pero un temor exasperado. ¿Por qué hay este temor? Porque el hombre no quiere rendir cuentas delante de Dios de sus hechos. Por eso generalmente o el hombre niega a Dios y dice no existe Dios, se desentiende, borra de su mapa a Dios y cree que con eso ha desaparecido Dios, o otros se generan su propio Dios a su propia imaginación, pero sabemos que el Dios vivo está ahí y vamos a rendir cuentas a Él. El temor se inició con este hombre, Adán, hemos visto en Génesis, él tuvo temor. Podemos llamar que este temor que se extiende, inseguridad, una inseguridad un poco elevada, desconfianza. Y hay otros términos que manifiestan distintos tintes de este temor. Sin embargo, Jesús nos dice algo muy importante sobre el temor. No tengan miedo de los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien tengan miedo de aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Este temor se ha exacerbado a causa del pecado. Pues el hombre como les decía, se ha desentendido de Dios, ha tomado su independencia de Dios, de llegar a conocer las cosas conforme a Dios, sino de su propia, vamos a decirle, cosecha. Se centró ya no en lo que Dios, el creador de todas las cosas, el diseñador de las cosas, sino a su propio criterio, en su propia capacidad. Casi ha llegado a estados casi enfermizos de temor, calmantes, antidepresivos, terror, que casi se ha llegado a manifestar, como les decía, de una manera también hasta hilarante. Jesús nos llama a no temer a los que matan el cuerpo, a los que matan el cuerpo. Este término cuerpo, soma en griego, que es nuestra naturaleza, aquello que vemos, que palpamos, nuestra carne, nuestros huesos. ¿Por qué? Porque hay un alma, y este es el punto también, que si no tememos y tememos solamente a Dios, Él puede reservar nuestra alma, no solo nuestro cuerpo, sino nuestra alma. ¿Ya? Dios, ¿a quién les está llamando a no temer? A todos, principalmente a sus discípulos, a sus hijos, a los cristianos, pero también Dios se acerca a los demás y les dice, no deben temer tanto, o tal vez teman, pero no tanto como deberían temer a Dios. Es decir, no debería ser nuestro temor a este virus más grande que nuestro temor a Dios. Debería ser nuestro temor a Dios más fuerte, porque este virus solo puede destruir nuestro cuerpo. Y Jesús dice, más bien teman a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma. ¿Qué es el alma? Los sentimientos, las emociones, ¿quiénes somos? Puede destruir nuestro cuerpo y nuestro alma en el infierno. Ponemos mucha atención y diligencia y cuidado. ¿Y por qué ponemos? Porque no queremos que sea cortada nuestra vida en este mundo. Hasta nos privamos de salir a la calle, nos ponemos barbijos y todo eso, que no está mal que lo hagamos.
Sin embargo, creo que debería ser más prudente, así como buscamos la cura o deseamos o anhelamos y nos cuidamos, deberíamos tener atención de qué es ese virus que al final es el virus del pecado. Deberíamos tener nuestro temor en Dios, no solo para que nos cuide, que está bien, nuestro cuerpo, pero para aquello que nos salve el alma también. Es bueno hacer notar que hay dos muertes. La Biblia habla de dos muertes. La primera muerte es aquella que a toda la humanidad nos ocurre, tarde o temprano. Los que hemos tenido padres, abuelos y todos hemos tenido, pero algunos lo tienen vivo. Pero tarde o temprano llega ese momento y nos va a llegar a los que estamos vivos. Si no es por este virus, va a ser o por vejez, un accidente, un tropezón, un golpe, de una manera u otra vamos a sufrir la primera muerte que la Biblia habla, que no es la más grave. La más grave es la segunda muerte, que es del cuerpo y el alma. Y eso está mencionado en Apocalipsis, capítulo 20, verso 14. Dice: luego la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Es decir, esta es la muerte que realmente debería preocuparnos mucho más intensamente de lo que nos preocupamos de la primera muerte. La primera muerte, ya lo hemos visto, todos vamos a pasar, salvo aquellos que cuando Cristo venga los encuentre todavía vivos. Van a ser transformados los cristianos. Pero a todos, si no, después vamos a morir. Nos espera, algunos hasta reservan su tumba, hacen su compra anticipada. Es de esta muerte que la cual Dios nos quiere librar, que esa es la terrible. Esa es la que deberíamos prestar atención. Así como se busca la cura con diligencia para ser librados o salvados de este coronavirus, salta a la vista que deberíamos prestar más atención a ese virus que hemos llamado, que la Biblia llama pecado, que es justamente ese es el problema. Y esta segunda muerte que menciona Apocalipsis, que no hemos visto, dice que puede matar el alma y el cuerpo y el alma lo puede destruir, hacer arruinar, desaparecer. Eso es lo que está diciendo. Es un lugar de oscuridad y ardiente, tormento. ¿Cómo no prestar más atención a aquello que es eterno, que Dios nos está prometiendo? Por eso quiero completar el verso que al inicio lo leí parcialmente, y eso lo hice intencionalmente para cerrar ahora el pensamiento Si volvemos a Ezequiel capítulo 18, verso 32, dice: yo no quiero la muerte de nadie. Dios dice: yo no quiero la muerte de nadie. No quiere tu muerte. No quiere tu muerte, hermano, amigo, que escuchas. Dios no quiere tu muerte. ¿Y qué dice? Continúa diciendo: conviértanse y vivirán. Lo afirma el Señor omnipotente. Hay una cura mucho mayor a la pandemia que ahora estamos viviendo en la humanidad. Una cura algo más difícil. Que esta es la cura a la enfermedad que hemos llamado pecado, que no es el coronavirus. Fue con ese paciente cero que con Adán se apareció esta pandemia y infectó totalmente a toda la humanidad. Pero ¿sabes? Lo bueno es que hay cura. Así como la palabra de Dios define claramente de que quién fue el paciente cero, que fue Adán, lo señaló claramente. Ahora también hay una cura. Dios dio una vacuna
un antídoto. Esa fue una de las razones que Jesucristo, el Hijo de Dios, viniera encarnado, porque el Hijo de Dios, el Eterno, se hizo carne, así como nosotros, un cuerpo humano. Su cuerpo tenía esta infección de este pecado, de esta infección de pecado, pero no hizo pecado de carne, en forma de pecado. Él tomó la forma, Él tomó la naturaleza carnal, por eso nació de María, pero no cometió pecado alguno. No fue arrastrado por los síntomas y todo eso. Así que Él mismo se dispuso, ya lo planificó antes de la fundación del mundo, ya lo predeterminó, que Él iba a venir aquí a la tierra, hecho hombre, así como todos nosotros, y iba a ir y morir en la cruz. Y si ustedes ven la historia de la Biblia, Él determinó claramente ir hasta Jerusalén, donde debería ser crucificado. Aún sus discípulos no le entendían. Cuando les decía, de cierto les digo que el Hijo del Hombre será muerto, será vituperado por los del pueblo, los fariseos y los saduceos. Y no entendían los discípulos esto. ¿Qué pasó? Él decidió venir, tomar esa naturaleza humana y llevarla a la cruz para matar este virus que le hemos denominado y que la palabra de Dios lo denomina pecado. Eso es lo que nos dice Romanos capítulo 8, verso 3. Dios, Él envió a su propio Hijo, Jesús, en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Y ahora, ¿cómo puedo yo recibir esa sanidad? Así, de la misma manera que ingresó ese flagelo a la humanidad, si te dejas curar, recibes y serás restaurado. Es lo mismo que hicimos cuando estábamos todos en Adán y Eva, rechazamos el gobierno y el dominio del Señor, del Creador. Ahora debemos aceptar a Jesús como tu Dios. No solamente como Dios, sino como tu Dios y el Señor de tu vida. Y así, invocando su nombre, el nombre de Jesús, esa infección del pecado te limpiará. Su sangre pura, no contaminada, limpiará esta infección y tendrás una nueva naturaleza dentro de ti. La infectada, por supuesto, será cambiada en su momento, tal vez muera, o cuando Cristo venga será transformada. ¿Y cómo sabemos que Él es el que trae la cura? Pues hay unos versos muy hermosos que están en 1 Corintios capítulo 15, desde el verso 20. Miren lo que dice: lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que, ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren, porque todos pertenecemos a ese paciente cero que era Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. ¡Qué tremendo! Es casi una fiesta cuando llega a una ciudad esta enfermedad y alguien sale de esa enfermedad, se sana, que ha caído bajo este flagelo de
de esta epidemia. Y después de una lucha sale. El primer contagiado está sano. Así es la resurrección de Jesucristo. ¿Y qué es? En este caso ya tenemos la vacuna. Tenemos el antídoto contra esa enfermedad que es la muerte. ¿Y cómo puedo hacer? Ya les he dicho. Es así como nos hemos alejado y nos hemos independizado, ahora nos hacemos dependientes de nuestro Creador. Ya no nos guiamos por lo que nosotros solo pensamos o creemos, sino por lo que Él dice en su palabra. Y aquellos que no quieren recibir es como la enfermedad también. Si hubiera ahí algunas vacunas que se han creado para el sarampión y otras más, y si alguien no quiere vacunarse y le da esa enfermedad, lo puede llevar a la muerte. Igualmente ahora, si uno no recibe esa vacuna que es Cristo, lo va a llevar a la destrucción de su alma y de su cuerpo en la eternidad. Y es gratis, ni siquiera cuesta. Todos estamos infectados. Yo estoy seguro que cuando aparezca la vacuna o la cura a esta enfermedad, todos vamos a buscar, todos los enfermos se van a movilizar. ¿Por qué? Porque no queremos morir. Dios no nos ha hecho para morir, Dios nos ha hecho para vivir. Pero si alguien no quiere recibir a Jesús como el Señor de su vida, tendrá que asumir las consecuencias de esta infección del pecado, que es la destrucción de su alma. Así que, por eso Jesús, en el capítulo 10, verso 29 al 31 en Mateo, nos exhorta a aquellos que si no han entregado su vida, ahora puedan entregar. Y aquellos que han entregado, más bien nos aferremos a Él. Dice así: ¿acaso no se venden 2 pajarillos por unas cuantas monedas? Aún así, ni uno de ellos cae a tierra sin que el Padre de ustedes lo permita, pues aún los cabellos de ustedes están todos contados. Así que no teman, pues ustedes valen mucho más que esos pajarillos. ¿Dios hace milagros? Sí hace, claro que sí. Nuestra misma existencia es un milagro. Cada día despertar es un milagro. ¿Debo cuidarme para no contagiarme de este coronavirus? Claro que sí. Eso es prudencia. Pero ¿qué pasaría si me contagio? No lo deseamos. Pero de algo estoy seguro, que si tomas tú la vacuna, el remedio de Dios, puede llegar, tal vez esa muerte primera, pero estate seguro que cuando Cristo venga, tú vas a tener la eternidad. Y tu cuerpo resucitado sin infección de este virus del pecado, vas a gobernar y reinar con Cristo. Por eso, y esto cómo lo recibir, es por pura gracia. Es si tú lo quieres. Eso es gracia. Es algo que no mereces, no merecemos. Yo no merezco, tú no mereces, no merecemos la cura. Pero si aceptamos de simplemente decir sí y rendirnos a Él, y invocar su nombre y ser limpios de nuestros pecados, será un gran favor que Dios nos ha hecho, pues Él vino y se hizo hombre y tomó esa naturaleza caída, pero no pecó, y fue a la cruz para condenar al pecado en la carne, para destruirlo, a ese cuerpo. Por ahora mismo en el coronavirus, si tú te mueres, ni siquiera casi tus parientes te pueden ver, porque es un cuerpo contaminado, y agarran y te llevan ya sea a una
tumba común y a muchos los incineran. Porque quieren deshacer la enfermedad, ese coronavirus en ese cuerpo que ha tomado ese cuerpo. Así Cristo también fue a la cruz y llevó esa enfermedad del pecado en la cruz, matándolo, destruyendo ese cuerpo que estaba contaminado. Así es, si Él cuida de los pajaritos, ninguno de esos pajarillos cae al suelo sin permiso de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Cuántas veces una vez yo me he encontrado en algún lugar un pajarito caído, muerto? Pero Dios ya lo había permitido eso. Él tiene el trabajo de contar tus cabellos, que tú mismo ni siquiera lo sabes cuántos hay, no sabemos, ni yo mismo sé. Y cuando uno se ducha, imagino, se caen. Y tendríamos que estar contando, entré a la ducha con tantos cabellos, ahora tengo tantos. Pero Dios conoce cada cabello que has perdido. No tengas miedo de esta muerte, sino temamos a aquel que puede destruirnos, no solo el cuerpo, sino el alma, en el infierno, que es la segunda muerte. Acepta esa salud de Dios para ti, esa salud eterna. Deseo que ninguno de nosotros seamos contaminados de este mal. La verdad, cuidémonos, mantengámonos en casa. Cuando estemos con gente, evitemos mucho y las distancias y todas esas recomendaciones. Pero si pasara lo impensable y lo no deseable, qué importante es que tú hayas entregado tu vida a Cristo, el antídoto de aquella muerte eterna, que esa es la que debemos temer, transformar y ser transformados cuando Cristo venga y ser resucitados en un cuerpo limpio, sin mancha, sin pecado, glorioso como el que de Cristo cuando resucitó. Él es el paciente cero y también es el primero en ser sanado de esta enfermedad que es el pecado. ¿Y saben qué hacen? Toman la sangre de este enfermo que antes ha pasado esta enfermedad, toman la sangre, su plasma, la usan para inyectar a los otros que están contaminados. Y esa sangre, esa plasma que ingresa, que ha generado anticuerpos, pueda curar, destruir el pecado en el cuerpo de uno. Así, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Invocando su nombre, tendrás eternidad y serás resucitado en un cuerpo. Y esa muerte, la muerte, Señor, no te tocará, no me tocará. Nos veremos allí. Que el Señor te bendiga.